nuestra sintonía por Unión Radio 97.1. Todo el tiempo, en todas partes. Nuestra vida está repleta de experiencias emocionantes e inolvidables. En todo momento, en todas partes, será un placer compartir con ustedes en Momentos de Oro. El presente del pasado de la música y los deportes. Este y todos los domingos a las 12 del mediodía por 97.1 Unión Radio. Espacio recreativo. Con elementos de lenguaje, salud, sexo, violencia tipo A. Buenas tardes, amigas y amigos, Radio Escuchas de la 97.1 FM Unión Radio. Bienvenidos a la edición número 64 de su programa Momentos de Oro, el espacio en el que se determina, se analiza y se describe el presente del pasado de la música y los deportes. Hoy estaremos bajo los controles de Rafael León, la producción general de Luis Cabrita, la presidencia de Elvin Portillo y la conducción de Wolfgang Orozco junto a su servidor Luis Orozco. A propósito de tantos acontecimientos que han ocurrido desde la última vez que estuvimos con ustedes, hoy compartiremos con ustedes numerosos temas que cuentan con antecedentes históricos inolvidables. El retiro de Messi de la selección, escándalos arbitrales, los jueces de silla del tenis y otros tópicos que, además de compartirlos, los acompañaremos, como siempre, con la mejor música. Vámonos precisamente a escuchar una de las piezas que hemos seleccionado para nuestro programa de hoy y ya regresamos. Mejor manera de comenzar este programa imposible con la canción Let's Dance de el legendario David Bowie. Hace precisamente una semana ocurrió un hecho que aún hoy en día, aún con todos los certámenes deportivos que se están disputando, sigue siendo la noticia que más ocupa las portadas de todos los periódicos, todas las revistas y por supuesto el primer plano de todos los medios audiovisuales, como lo ha sido el retiro de Messi de la selección argentina tras caer derrotado en la tanda de penales por Chile por segundo año consecutivo. Una tanda de penales que sería recordada precisamente por el penalti errado por Messi. Yo te estaba comentando, Wolfgang, mientras veíamos ese juego, que yo temo que con todo y la grandeza indiscutible de Messi, todos los títulos que ha llegado a ganar, los 5 balones de oro y el mérito que ha recabado, que es asombroso. Yo temo que a propósito de este penalti, de repente se convierte en una especie de Roberto Baggio, salvando la distancia, porque sí, ciertamente lo de Baggio fue en una final de Copa del Mundo, pero es precisamente este tipo de circunstancias por las cuales se termina recordando a los jugadores tiempo después. Fíjate que injustamente, por cierto. Injustísimamente. Fíjate que aún hoy en día se recuerda de cierta forma a Zico por el penalti errado contra Francia en el último minuto de los cuartos de final del Mundial del 86. Es algo bastante increíble. Entonces, a propósito de este retiro de Messi, hemos decidido compartir con ustedes otros 3 casos de retiros relativamente prematuros de su selección, de 3 futbolistas también históricos. Sí, prematuros, tomando en cuenta no solo la edad y la capacidad que aún demuestran estos protagonistas de esta conversación que vamos a sostener con ustedes hoy. Buenas tardes, disculpen, Wolfgang Orozco ante los micrófonos.
pero no solamente prematuro por eso que estamos acotando de su edad y su capacidad, sino también de lo prematuro que para sus selecciones resulta ser un equipo que está armado para jugar no solamente en torno a estas estrellas, sino para estas estrellas. Exacto. Y entonces pues es como muy cuesta arriba, sobre todo en este caso de Argentina, que está a escasos meses, por decir así, por recortar un poquito y ser un poquito más dramático de una Copa Mundial, ¿no? Pero bueno, a propósito de eso decidimos comenzar con lo que ocurrió en el año 1990, cuando Diego Armando Maradona, ex capitán e ídolo de la selección argentina, también renuncia al perder esa final. Eso ocurrió el 8 de julio de 1990, cuando luego de que el equipo suramericano cayera derrotado ante Alemania en la Copa Mundial de Italia. Maradona, visiblemente molesto por las declaraciones y decisiones arbitrales de ese día, indicó que sí, esta fue la última, en referencia a su participación defendiendo pues la albiceleste. Meses después de esas declaraciones, Maradona fue sancionado por la FIFA al dar positivo en las pruebas antidoping. Este héroe, el 10, volvería a la selección, incluso disputó 2 partidos ante Grecia y Nigeria en la Copa del Mundo en Estados Unidos en el año 1994, como todos recuerdan. Sin embargo, en esa competición nuevamente fue separado al volver a dar positivo por el uso de sustancias prohibidas. Ciertamente, este retiro de Maradona fue un auténtico cataclismo para la selección argentina, por lo menos en cuanto a eliminatoria se refiere, porque este fue un caso bastante particular en la historia del fútbol argentino, porque coinciden 2 circunstancias. En primer lugar, probablemente la peor eliminatoria que se le recuerda a Argentina. Tuvieron que ir al repechaje contra Australia. Clasificaron, si mal no recuerdo, porque Perú empata al último minuto contra Paraguay, en el partido en el que Argentina perdió 5-0 contra Colombia, la histórica goleada de la selección de Pacho Maturana. Fue un pase inducido. En Argentina. Correcto. En Argentina. Recuerdo que después de ese juego, la revista deportiva más famosa de Argentina, el Gráfico, publica en su portada una tapa negra, una portada completamente negra en cuanto a esa derrota histórica y humillante. Entonces coincide ese desastre en las eliminatorias con la última Copa América que gana Argentina, que le gana a México en la final con goles de Gabriel Omar Batistuta. Como tú decías muy acertadamente, lo que resultó ser relativamente traumático para el equipo como tal fue que recordemos que Argentina venía de disputar 2 mundiales, como lo fue el de México 86 y el de Italia 90, creando un equipo que girase en torno a todo lo que pudiese hacer Diego Armando Maradona, un equipo total y completamente construido en torno a su figura, con el fin de explotar lo máximo que se pueda, lo máximo que pudieran su indiscutible talento, que ya lo venía demostrando tanto en el Barcelona como en el Nápoles de Italia. Una selección de granito, como bien se dice, de Carlos Bilardo, una selección totalmente defensiva, cuyos destellos ofensivos dependían completamente de lo que pudiese hacer Maradona, cosa que le funcionó en el Mundial del 86 precisamente, en el que Maradona brilló como nadie, sin duda, y posteriormente también le serviría, aunado con la suerte, en el Mundial de Italia 90, recordando que en el partido contra Brasil en los octavos de final ocurrió este escándalo de la cantimplora llena de sedantes que le dan a los jugadores brasileños. Sí. En ese mismo partido que Brasil destrozó a Argentina. Hace poco estaba viendo una entrevista que le estaban haciendo a Oscar Ruggeri, que él decía que eso era una masacre, que para los argentinos eso era como un partido de tenis en el cual simplemente veías de izquierda a derecha cómo los brasileños superaban en velocidad y la pelota rebotaba el paro, le pegaba al arquero, fallaban goles sin arquero, que
él no puede entender cómo no resultaron goleados, y en el último minuto Maradona realizaría una de sus jugadas maradonianas, precisamente regateando a cualquier cantidad de brasileños que le pasaron por el frente para filtrar un balón a Canilla. Claudio Canilla, que regatearía Taffarel y marcaría. Luego, en cuartos de final y semifinales, clasificarían a través de una tanda de penales, en la cual se convertiría en el héroe Sergio Goycochea, y ya en la final perdieron con escándalo ante Alemania. Luego de esta final, como bien estabas comentando, Maradona se retira para regresar a la selección en los partidos correspondientes al repechaje para el Mundial del 94 contra Australia, en los cuales Argentina logra ser vencedor y se clasificaría para un Mundial de Estados Unidos 94, en el cual ellos eran considerados uno de los máximos favoritos, ya que realmente Argentina tenía un grandísimo equipo, formando Diego Simeone, Batistuta, Ariel Ortega, Fernando Redondo, la experiencia de Maradona en el medio campo repartiendo juegos, Claudio Canija. Era una grandísima selección en todas las líneas, sí, señor. Que aún sin depender tanto de Maradona, recordemos que esta selección la dirigía Alfio Basile, ya no era Bilardo, y aún sin depender de Maradona, como los dos mundiales anteriores, tuvo mucho que ver el escándalo de Maradona con la debacle catastrófica que sufrió Argentina apenas en octavos de final, si mal no recuerdo, ante Rumania. Lo anímico, por supuesto, estaba completamente por el piso. Y pues este fue el final de Maradona. No debemos olvidar, no se trata solamente de una decisión tomada en torno a tu jugador bandera, tu insignia, tu ícono futbolístico, tu grande futbolístico. No se trata solamente de eso, porque se trata en este caso de un jugador de muchísima influencia por la personalidad que despliega, por el liderazgo que despliega. Exacto, no solamente por su calidad, sino muy bien, como tú dices, por su personalidad. Claro, derrumba el ánimo, la verticalidad anímica del equipo de Argentina se vino al piso una vez que su amigo, su líder, su capitán se encontraba en estas dificultades reglamentarias por consumo demostrado de sustancias prohibidas, pues, y entonces pues la verticalidad o la eficiencia o las ganas de echar adelante el ánimo del equipo se derrumba por completo, porque se trata de un hombre con mucha influencia anímica sobre el resto de sus compañeros, que no solamente por su calidad, sino por lo que él es realmente como persona. Exactamente. Este mismo caso ocurriría en el año 2004, esta vez en Europa, con que yo considero, y es mi opinión personal, evidentemente, el mejor jugador europeo de todos los tiempos, que ha sido Zinedine Zidane. Tras la eliminación de Francia por parte de Grecia en los cuartos de final celebrados en Portugal por la Eurocopa que se disputaba en el país lusitano en el 2004, Francia caía derrotada 1-0 con gol de Caristea. Zidane anunció su retiro de la selección. Esto fue bastante frío y bastante polémico, porque ni siquiera dio una rueda de prensa. El retiro de Zidane de la selección francesa se dio a través de su página de internet. Sí. Recordemos que esta era la época pre-redes sociales, y lo que podía equivaler ahorita a retirarse a través de su cuenta de Twitter, en este momento era a través de su página de internet. Él escribió: este es un aviso importante porque es para anunciar el fin de mi carrera internacional con el equipo francés. Reflexioné esta decisión cuidadosamente. Creo que en un momento dado uno tiene que darse un alto. Un párrafo que sintetiza completamente la personalidad tan reservada de Zidane. Exactamente. Hacia eso, ese era el pequeño inciso con tu permiso, Frank, que quería hacer. Ahí ves las dos personalidades completamente diferentes, entre la de Diego Armando Maradona y la de este señor, que es una persona que es muy parco al hablar, muy lúcido al hablar, pero es muy digamos, muy límite, muy limitado su forma de expresar las ideas o las cosas en las cuales cree, y él es muy comedido, ¿no? Digamos, muy prudente. Demasiado. Muy prudente. Demasiado. Lo cierto fue que el 3 de agosto, casi un año después de su retiro, Zidane anunció otra vez en su página web su interés de volver a la selección.
Esto se hizo oficial al disputar un partido amistoso contra Costa de Marfil, que terminó 3-0. En dicho encuentro, disputado el 17 de agosto, Zidane marcó un gol y utilizó la cinta de capitán que previamente, en ese pequeño periodo, en ese pequeño paréntesis del retiro de Zidane, estaba capitaneando otro fenómeno como Patrick Vieira, pero una vez que Zidane vuelve a la selección, Raymond Domenech decide quitarle la cinta de capitán a Vieira y pues concedérsela completamente a Zidane. La Copa del Mundo del 2006 fue su última participación como futbolista profesional, en la cual llegó con la edad de 34 años, alcanzando la final de dicha competición, a pesar de que su selección no contaba en lo más mínimo como favorita para conseguir la clasificación a dicha instancia. Y aquí hay dos cosas importantes que se deben tocar. En primer lugar, las razones que llevaron a Zidane a regresar a la selección es algo que aún no se sabe, porque Zidane ha sido muy misterioso al respecto. Él dice que él llegó a sufrir una especie de revelación por parte de una persona intangible, entre comillas, que comentó en ese momento: no diré hoy, tal vez dentro de mucho tiempo diré quién fue esa persona, que lo influyó decisivamente a tomar la decisión de regresar con la selección francesa, que durante la ausencia de Zidane estaba eliminada del Mundial, estaba en las últimas posiciones de su respectiva eliminatoria. Recordemos que las eliminatorias de Europa son un auténtico chiste. Se juega contra San Marino, contra Chipre, contra Islas Feroe, cuando mucho te enfrentarás a Dinamarca, cuando mucho... un banquete para una selección sudamericana sería eso. Sin duda. Y sin embargo, con el regreso de Zidane, Francia lograría clasificarse al Mundial del 2006, y Zidane, él solo los llevaría a la final, y desafortunadamente él solo perdería esa final. Recordemos que si bien Francia tenía un super equipo, porque realmente tenía un gran equipo Francia, con la excepción de Fabien Barthez, que me ha parecido tal vez junto a Félix en Brasil 70 el peor arquero en ganar un mundial. Tenían un equipo en el cual figuraban Willy Sagnol, Lilian Thuram, William Gallas, Eric Vidal. Probablemente, según muchas personas, según muchos especialistas, la mejor dupla de contención en la historia del fútbol, como lo fue Claude Makélélé y Patrick Vieira, un jovencísimo Franck Ribéry, y por supuesto, aparte de Zidane, contaban con la figura de un Thierry Henry, que en ese momento seguía siendo la auténtica figura de el Arsenal de Inglaterra. La diferencia en el caso de Diego Armando Maradona, el retiro y posterior regreso de Diego Armando Maradona, sería ya no solamente las maneras en las cuales ambos regresaban a la selección, sino también cómo fue el desenlace, cómo fue su regreso. Recordemos, como recién estaba comentando, que Zidane llevaría a Francia a la final y sería proclamado como el Balón de Oro del Mundial, elegido el mejor jugador del Mundial, a pesar de su desafortunado encontronazo con Marco Materazzi, a quien le propinaría el famosísimo cabezazo en sus pectorales para recibir una tarjeta roja y terminar de esta manera tan desafortunada su carrera futbolística, porque recordemos que este Mundial de Zidane era su última competición como jugador profesional. Ya previamente se había retirado del Real Madrid, un homenaje excepcional, y pues este retiro de la selección sería bastante agridulce, porque si bien lo de Zidane fue glorioso, como ese partido contra Brasil en los cuartos de final, como prácticamente él solo eliminó a Brasil, posteriormente en las semifinales contra Portugal, derrotándolos con 1-0, gol de su parte,
en la final del Mundial contra Italia, en la cual decidiría de ejecutar un penalti a Lopanenka contra Gianluigi Buffon en el Olímpico de Berlín, una final de Mundial. Es algo que no tiene nombre, pero sin embargo es imposible borrar de la memoria la imagen de Zidane expulsado, tirando la banda de capitán al piso, caminando y pasando al lado de la Copa del Mundo. Esto es algo terrible, pero este fue otro de los retiros más sonados del fútbol y, como bien decía previamente, los más extraños en cuanto al regreso, porque Zidane, que siempre se ha caracterizado por ser tan hermético, nunca ha querido conceder ningún tipo de detalles en cuanto a esta presunta revelación que vivió y que lo llevó a regresar a la selección francesa. Regresamos. Unión Radio 97.1. Todo el tiempo, en todas partes. Hola, ¿qué tal amigo? Le habla el coach Frank García de la escuela de los T-Cats en Wisconsin y en Venezuela con la Fundación FY en Barquisimeto. Les hablo para invitarlos a que sigan en sintonía con Momentos de Oro con Wolfgang Orozco y Luis Orozco. Recuerden, la pasarán de maravilla. La música provee todo lo necesario para que la atmósfera de nuestra celebración sea aún mejor. Sea que proyectes a reunirte en un ambiente pop, clásico, rock, latino, folclore, romántico o alegre y festivo, la máquina musical en vivo es tu opción en música variada. Para contacto 0414-648-3030, 0412-123-1946. Sea en salones de pequeñas o grandes dimensiones, la máquina musical en vivo tiene lo que necesitas. La máquina musical, tu presente con los mejores recuerdos. Hechos para la historia. Jueces de silla, la sonrisa en las alturas, por Carlos Sumer. Pabellón O2 de Londres, noviembre de 2011. Se disputa la Copa Master de los 8 magníficos del tenis. A las 10 de la noche, Tsonga y Nadal se dan de lo lindo en la impresionante pista inglesa del Greenwich Península. Son 3-2 para Tsonga y Nadal sufre para hacer bueno su servicio. En un intercambio furibundo, Nadal volea muy cerca de la red, casi a modo de dejada, y el jugador francés corre a toda pastilla para alcanzar la bola. Tsonga llega justísimo, agacha el cuerpo y mete la cabeza de la raqueta para devolver la pelota. La golpea y esta consigue pasar la red, pero el juez de silla, Mohamed Layani, dicta que ha habido doble bote y que la devolución no ha sido válida. Joe Wilfred protesta de buen grado al árbitro marroquí, mirando hacia las alturas donde se sienta el juez sueco. En vano. Cuando el juego termina por caer en favor de Nadal, se produce un descanso y el pabellón observa en la pantalla gigante que el dictamen del juez fue equivocado. En la repetición, la espectacular cámara superlenta deja clara que no hay doble bote. Tsonga observa de reojo desde su silla y Nadal ni se entera. Pero el realizador pincha con picardía el mejor plano posible. En su asiento, Layani sonríe pispireto y hace gestos de divertido embarazo. Admite con desenfado que se ha equivocado. Es una enmienda tecnológica que no le produce el más mínimo complejo. En la escena está el talante de un deporte y de unos señores, los árbitros del tenis, que desde las alturas rigen con curioso protagonismo el eterno rasgueo de las raquetas. Sobre todo, el juez de silla es conocido en el mundo del tenis para bien. Si no es bueno, no es conocido. Si no es bueno, no sale en la foto. En inglés,
Juez de silla se dice umpire. Etimologías serias aparte, las reminiscencias a favor de los términos up, arriba, y empire, imperio, son irresistibles. Digamos entonces, al menos hasta que acabe este artículo, que el juez de silla es el emperador de las alturas. Así será para nosotros, y acaso es una categorización que les hace justicia. Enric Molina también quiso ser tenista. Solventado el malentendido, encajada la derrota, permanecer en la arcilla de Barcelona era la máxima prioridad. El tenis era su asunto favorito. Aunque se licenciara en publicidad, se dedicó a vigilar las rayas del club por si alguna pelota se perdía más allá de sus límites. Le cogió gusto al arbitraje. Luego dejó las líneas y subió a lo alto de la silla. Obtenidas las cualificaciones nacionales, agotados sus dominios, Enric Molina se dispuso a dar el salto internacional como delegado de la ITF, Federación Internacional de Tenis. Prosperó. Se encaramó a las alturas de su profesión. Para acceder a las titulaciones internacionales se requiere mayor preparación, conocimiento en profundidad de las reglas, experiencia y dominio del inglés. Aprendió lenguas e hizo deberes. Gustó a casi todo el mundo. Irresistiblemente se ganó un puesto entre los mejores. Transcurrieron menos de 10 años desde que se resignara con la raqueta hasta que finalmente consiguiera ser la ley en partidos de tenis élite. Completó el tránsito de las famosas chapas badges. Primero chapa blanca, el permiso básico para arbitrar partidos de rondas previas y primeras rondas. Luego la chapa bronce, para acabar de profesionalizarse. Ahí tienes que presentar tu candidatura y la ITF te examina, diría. Después viene la chapa de plata, para la que se necesitan buenas evaluaciones de la ATP y la WTA. Y finalmente está la elitista Gold Badge, o chapa de oro, que solo la atesoran un puñado de jueces de sillas en todo el mundo. Solo con ella se pueden arbitrar finales de Grand Slam, Copa Davis, Masters, Confederaciones y Juegos Olímpicos. Con ella en su poder, Enric Molina parece uno de esos hombres a los que no se les conoce defectos posibles. Joven, padre de familia, hombre respetadísimo del tenis y con una vida económicamente estable y holgada. Molina se antoja un tipo hecho a sí mismo, apolíneo, vanguardista de aeropuerto y un pequeño pionero en el deslucido mundo del arbitraje en España. Para más gloria, fue nombrado hace algunos meses como árbitro jefe de la Federación Internacional de Tenis, Chief of the Chiefs. En su historial, fértil y exitoso, un partido curioso. Aquel famoso Clement Santoro del Roland Garros 2004, durante años, el encuentro más largo de la era Open, con 6 horas y 33 minutos, 6-4, 6-3, 6-7, 3-6, 16-14. En cuanto a Mohamed Layani, cuya anécdota encabeza este texto, cabe decir de él que es el mejor juez de silla del circuito. Lo dicen los jugadores del top 10, y eso parece el mejor aval y el mejor argumento. Firme, dialogante y dirigente. Sus virtudes son celebradas y bien conocidas, pero ninguna de ellas es su mayor seña de identidad. Layani es sobre todo un tipo muy divertido. No soy un dictador sentado en mi silla. Me gusta el diálogo, la comunicación, sonreír, y así logro ganarme la confianza de los jugadores, dice. Es bien curioso que el mejor árbitro del tenis, el más valorado, sea sobre todo un tipo divertido, encantador. Habría que dejarle una cámara solo para él y poner sus mejores caras en los highlights de resumen. Siempre exhibe una sonrisa cálida, hacendosa, un rictus amable de mayordomo gentil, algo amanerado. Si tuviera que arbitrar un partido de McEnroe, el norteamericano terminaría pidiendo tablas a su rival ante la imposibilidad de pelearse con el juez de silla. Y Layani no solo es el favorito de las raquetas, que son las que tienen que sufrirle para bien y para mal. Layani es también la estrella del público, de las cámaras, de los aficionados. Su carisma es patrimonio del mundo tenístico al completo. El tipo es capaz de llevar un partido íntegramente en idioma croata si lo que arbitra es el torneo de Zagreb, lo que enloquece por completo al público local.
Convendría tener a Layani como el mejor embajador posible del mundo del tenis, por encima de cualquier tipo de invención mercadotécnica. Felizmente sus escenas no tienen fin. En el último Máster de Valencia se dirigió de manera inusual a un Gael Monfils que escupía sapos y culebras mirando al juez de reojo después de perder 3 juegos seguidos. Cuando el francés se sentaba en su banquillo, Layani lo regañaba de una forma de lo más alentadora. Vamos, ya está, concéntrate, deja de quejarte. Tú eres demasiado bueno para esto, nunca te he visto así. Vamos, concéntrate, eres un profesional. Con jueces así, no te hacen falta entrenadores. Carlos Bernardes también es un tipo simpático. Brasileño, moreno de piel.